a ver unos problemas, en este caso aplicados, de redes resistivas. A ver, aquí este es un problema sobre baterías de carro, batería de coche. La batería de su carro se ha muerto súbitamente debido a los vientos subceros del norte y a la falla del alternador. Después de un tiempo reemplazas el alternador. Luego, usando el carro de un compañero, intentas puentear la batería para arrancar el carro. Nada pasa, incluso después de 20 minutos con el carro prendido, sigue sin funcionar. ¿Qué sucede? Considere el circuito de la figura, su batería está etiquetada como B0, esta es la batería muerta, la batería de su compañero como 12 voltios, cada batería tiene una resistencia interna de 0,02 y el arrancador, el motor de arranque tiene una resistencia interna de 0,2 ohmios. Pero el motor de arranque requiere alrededor de 50 amperios para prender el motor. Encuentre el valor mínimo de B0 necesario antes de que el arrancador pueda sacar 50 amperios y funcione. A ver, lo primero que vemos es que con una corriente de 50 amperios, el voltaje a través del motor de arranque debe ser de alrededor de 0,2 por 50 de 10 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Si la batería del carro está muerta y está, por ejemplo, en 0 voltios, al inicio la batería no se puede cargar rápidamente a 10 voltios, sino que le lleva un tiempo y por eso es que no se puede arrancar el coche incluso con el puenteo, con el auxilio del carro que tiene la batería viva y el motor prendido con el alternador funcionando. Bueno, aquí tenemos IA corriente del arrancador, IC corriente de carga de la batería muerta y corriente de descarga de la batería viva. Este voltaje de carga lo llamamos VC. Bueno, aquí simplemente trabajamos aquí en este nodo VC. Sacamos la ecuación del nodo y hallamos una ecuación que relaciona VC con V0. Entonces aquí ya vemos que como V0 es variable, es decir, está muerta, V0 podría ir de 0 voltios a 12 voltios si estuviera viva. VC variaría entonces entre 5,714 y 11,4. Como se requieren 10 voltios, hasta que llegue a 10, el motor de arranque nunca va a arrancar. Luego, ¿qué hacemos? Podemos calcular qué voltaje tiene que tener V0, hasta dónde se debe cargar V0 para que la batería arranque. Entonces, si VC es 10 voltios, de aquí de esta ecuación despejamos V0 y nos da 9 voltios. Es decir, si la batería está muerta, está a 9 voltios o incluso más, 9, 10 voltios, 11 voltios. Un coche con una batería de 11 voltios ya no funciona. Si tuviera por encima de 9 voltios, se hace el puenteo, se auxilia el coche y arranca la primera. Pero si está por debajo de 9 voltios, no va a arrancar. Hay que esperar a que se cargue. Entonces el motor arrancará cuando la batería se haya cargado a 9 voltios. Y con IA igual a 50 voltios, bueno, cuando llega a 9 voltios, efectivamente IC da 50 amperios. Y podemos hallar I, que es la corriente que tiene que proveer la batería y el coche que auxilia, la batería y el alternador. Si la calculan, le da 12 menos 10 entre 0,02 100 amperios. Es decir, que por eso se debe cargar la batería con el carro prendido para que el alternador provea las altas corrientes involucradas en el proceso de carga y arranque. Con unas corrientes de 100 amperios, la batería se descargaría rápidamente y su voltaje caería por debajo de 12 voltios. Por eso que nunca se debe auxiliar un coche con el motor apagado. El carro que auxilia tiene que estar prendido para que el alternador provea la corriente necesaria. Porque si no, con las corrientes involucradas se corre el riesgo de matar la batería viva y ambos coches se podrían quedar sin batería. A ver, esto es otro problema aplicado. Aquí nos dicen, considere el circuito de la figura. Este circuito representa un circuito de puente de Wheatstone usado en conjunto con un termistor denotado por RT para medir la temperatura en un sitio remoto. Un termistor es un sensor cuya temperatura cambia como una función de la temperatura.
La resistencia del termistor tiene un valor de 250 ohmios a 0 y un valor de 80 a 50. De ahí se ve que varía con la temperatura. La resistencia como una función de la temperatura puede ser modelada por una línea recta entre estos dos puntos. Nos dice que lo modelamos linealmente. El valor nominal de la temperatura ambiente en la cual el sensor de temperatura se encuentra es de 25 grados centígrados. La resistencia RM denota la resistencia interna de un voltímetro, en este caso 10.000 ohmios. El valor de R es 250, la resistencia RL de 2,5 ohmios es la resistencia de los alambres del termistor. La resistencia RX es variable y se ajusta tal que el circuito puente esté equilibrada al valor nominal de la resistencia del termistor. Es decir, RX se elige para que el medidor lea 0 voltios al valor nominal de la temperatura ambiente. A ver, tenemos aquí el puente. Estos son R, esta es variable RX. Tenemos una batería de 12. Estos son la resistencia de los alambres hasta el sitio remoto donde está el termistor. Esto se modela como RT, que varía linealmente con la temperatura, y aquí medimos este voltaje a través de un voltímetro. Y esta es la resistencia interna del voltímetro RM. A construye la ecuación de la línea que expresa la resistencia del termistor como una función de la temperatura y encuentra el valor nominal de la resistencia del termistor. Bueno, aquí la primera parte es sencillo. Tenemos que hallar RT en función de T como una línea recta. Entonces, bueno, con 250 es 0, con 80 es 50. Hacemos la ecuación de la línea recta. 250 más 80 menos 250 entre 50 menos 0 por T. Y nos queda entonces esta ecuación, que es una línea recta. En T igual a 0 es 250, en T igual a 50 es 80. Luego nos decían cuál es el valor nominal. El valor nominal de RT ocurre a la temperatura nominal de 25 grados centígrados. Entonces simplemente evaluamos esta ecuación a 25 grados centígrados para hallar la resistencia nominal, que nos da 165. La parte C nos dice que calcule el valor de Rx para que esto esté equilibrado el puente. Aquí volvemos a graficar esto aquí. Aquí tenemos el voltímetro que lee la diferencia entre V1 y V2. Cuando está equilibrado nos dicen que el voltaje del voltímetro es 0 voltios. Si entre este punto y este punto hay 0 voltios, es el mismo voltaje, entonces no debe haber corriente pasando por el voltímetro. Por eso se abre aquí. Y V1 menos V2 debería ser 0. Como aquí no hay corriente, este I1 es I1, este I2 es I2, y nos queda esta ecuación, este circuito simple de dos mallas. Aquí, bueno, I1 lo pueden expresar en función de Rx, I2 lo pueden calcular. El voltaje de salida va a ser V1 menos V2, pero V1 es I1 Rx menos 167,5 por I2. Recuerden que esto es 167,5 es el valor nominal, que es 165 RT más los 2,5 de RL. Igual aquí quedaría 250 más 2,5. Bueno, entonces tenemos el voltaje de salida y nos queda en función de Rx. Lo hacemos igual a 0 y despejamos Rx. Y Rx entonces nos da 165. Es decir, Rx debe ser igual a el termistor RT a 25 grados centígrados. En ese punto estará equilibrado y el voltaje de salida será 0. Luego la parte D nos dice use el análisis nodal para determinar el voltaje de salida 0 y 50. Bueno, aquí si vamos a calcularlo a 0 y 50, ya el puente no está equilibrado, así que V1 va a ser distinto de V2 y tenemos que trabajar sobre este circuito más complicado. Tenemos ahora 3 mallas. Entonces, bueno, tenemos V1, V2, trabajamos sobre el nodo V1, sobre el nodo V2. Son ecuaciones muy simples. Pueden hallar V1 en función de V2, la colocan en 10 y al final hallan V2 en función de RT.
Pero ahora, como tienen RT calculado anteriormente, que varía linealmente con T, sustituyen RT aquí y les queda entonces una ecuación que relaciona B2 con T. En este caso, B2 está relacionado con T de forma no lineal. Y B1, una vez que tienen B2, va a ser de aquí de 11, 1 por 10 a la menos 2 B2 más 4, 8. Y con eso pueden calcular B1 menos B0. De hecho, si lo hacen, en la parte E nos decía mantenga RT como una variable y deriva una fórmula para la lectura del voltímetro en términos de RT. Uso esta fórmula para realizar una gráfica que muestre la lectura del voltímetro para cambios de 5 grados centígrados de temperatura comenzando a 0. Si lo hacen, le da no lineal. De hecho, fíjense que cuando la temperatura es 25, B1 menos B2 es 0, está equilibrado. Y luego varían cuando se va a 0, da alrededor de menos 1 y pico, B1 menos B2. Luego, en esta parte varía más o menos lineal hasta los 30 voltios, hasta los 30 grados centígrados. Y luego empieza a variar no lineal. Entonces, para deducir la temperatura, dada B1 menos B2, habría que usar una tabla. A ver, estos son problemas de amplificadores operacionales. Para el circuito muestre que IL es igual a B, bueno, realmente no es BL, es BI entre RA, independientemente de la carga RL, y por tanto convierte una fuente de voltaje a tierra, esta fuente de voltaje a tierra, en una fuente de corriente flotante. A ver, esto es muy sencillo. Tenemos este circuito, sabemos que por aquí no hay corriente. Sabemos que si este es el voltaje B sub I, si este nodo es B sub I, esta corriente tiene que ser B sub I entre RA. Como aquí hay cero corriente, esta corriente también es B sub I entre RA, y L por tanto es B sub I entre RA. B0 va a ser B sub I entre RA por RL más B sub I. Entonces nos queda esta fórmula. Y efectivamente, este voltaje B sub I, porque tenemos aquí esto colocado al positivo, que es igual a este voltaje aproximadamente, y por tanto este voltaje se refleja en B sub I. Como esto está aislado, fíjense que tendríamos la fuente de voltaje a tierra, y la salida sería una fuente de corriente B sub I entre RA, y es flotante porque no está conectada ninguno de sus terminales a tierra, porque aquí aparece RA y aquí estaría RL. A ver, ahora esta es una aplicación de dado que el circuito es una fuente de corriente controlada por voltaje, la resistencia RL puede ser sustituida por un LED. Ajustando el potenciómetro podemos regular la corriente sobre el LED y así subir su brillo. Si el potenciómetro se ajusta a 5K, haya la corriente en el LED. Bueno, esto se puede usar para controlar un LED con un potenciómetro. A este potenciómetro le dicen que entre este punto, la resistencia total entre este punto y este es 10K, pero R1, es decir, de aquí de la flecha, de donde uno lo ajustó a tierra, es R1. Entonces aquí tenemos un divisor de voltaje. Esta es la entrada y eso va a generar una corriente IL que varía con el ajuste que se haga del potenciómetro. Porque IL va a ser esta corriente, que va a ser también esta corriente, pero resulta que esta corriente va a ser este voltaje, como esto está a tierra, este voltaje entre 3,8, B más entre 3,8, pero B más es igual a B menos, y B menos es el divisor de voltaje, es decir, 10 por R1 entre 10K. Y así ya lo pueden calcular, 2 en 1, y le da IL 1,32. Esta corriente va a variar con el ajuste que se haga del potenciómetro.
Bueno, este es parecido a amplificadores operacionales. Aquí nos dice, diseña un circuito que simule una fuente de corriente controlada por voltaje. Es decir, esta fuente de corriente controlada por voltaje de la figura B. Esta sería la figura B. Se necesitan dos amplificadores operacionales y algunas resistencias. La transconductancia GM alcanzar GM 0,002. Considera el convertidor de voltaje a corriente con un buffer colocado apropiadamente. Bueno, tenemos que usar un buffer porque fíjense que esta fuente de corriente controlada por voltaje está aislada. La entrada está aislada aquí de la salida. Entonces vamos a necesitar un buffer porque este circuito no nos aísla la salida con la entrada. Aquí está conectada, no está aislada del todo. Bueno, tenemos este circuito. Aquí, bueno, tratamos de simplificarlo lo más posible. Por ejemplo, aquí tenemos, si esto es I0, llamamos I0 a la salida, sobre la carga, entonces este voltaje es menos I0 RL, que es este voltaje. Luego este voltaje se refleja aquí, entonces esto estaría menos RL I0, tenemos esta corriente, y aquí tendríamos una corriente I. Bueno, aquí sacamos todas las ecuaciones que podemos. Aquí primero B0 lo sabemos por esta rama. De aquí a aquí, B0 va a ser igual a la caída de alfa R2 por su corriente, alfa R2 por esta corriente, menos este voltaje. Menos RL 0. Perdón, B0, que es entre este punto y tierra, va a ser la caída en este voltaje más este voltaje, que es menos RL 0. Ahora, ¿cuál es esta corriente? Bueno, esta corriente la sacamos porque aquí no hay corriente, entonces esta corriente tiene que ser igual a esta. Pero esta corriente la podemos saber porque este voltaje es menos RL 0 y este es Bs, así que esta corriente es menos RL 0 menos Bs entre alfa R1. Luego tenemos otra ecuación para B0 por este lado, por esta rama. B0 va a ser IR2 menos este voltaje, o más este voltaje que es menos I0RL. Luego este nodo, tenemos la ecuación de nodo acá, y va a ser igual a esta corriente, que es esta de aquí, es decir, es menos RL0 entre R1 menos I0. Y luego, bueno, lo colocan en dos esta, les da esta ecuación, y nos queda una ecuación entre B0 y 0. Y luego lo que hacemos, igualamos la ecuación 4 a la 1. Y con eso hallamos una relación entre I0 y Bs. Y fíjense que efectivamente nos da que I0 es Bs entre R1. Es decir, la salida, que es una corriente, está controlada por el voltaje de entrada Bs y no depende de RL. Pero esto no está aislado aquí. Para aislarlo, en este punto conectamos este buffer, que es un amplificador operacional, que ya lo habíamos visto. Esto aísla, ¿no? Porque esta corriente ahora es 0. Y tenemos esta situación, la corriente es 0. Tenemos B sub I, pero no hay corriente. Y luego tenemos la salida B0 con la corriente I0. Entonces sabemos que I0 es Bs entre R1, pero de aquí, comparando con esto, la salida B0 es GM, perdón, I0 es GM B sub S, y por tanto tiene que ser igual a 1 entre R1 B sub S, y de aquí saca que GM tiene que ser igual a 1 entre R1 o R1 500 ohms. A ver, este es parecido, se trata de aislamiento. Tenemos tres circuitos que permiten explorar la carga y la eliminación de la carga usando la fuente. A ver, en este caso consideramos
este voltaje como de aquí a la izquierda como la entrada, que sería el voltaje V1, y de aquí a la derecha estas dos resistencias con la salida tomada sobre 24 como la salida, pero como vemos aquí la carga está pegada a no está aislada de la entrada, del voltaje de entrada. Entonces podríamos lograr eso si usamos, por ejemplo, en este circuito B una fuente dependiente, V sub I. En este caso, fíjense que si colocamos esto aquí, que es la entrada, lo abrimos aquí y logramos hacer aquí una fuente de voltaje controlada por voltaje, V sub I, habríamos hecho el aislamiento de la carga. Y otra alternativa es usar el buffer como amplificador operacional, colocándolo aquí en el medio. Aquí esta corriente es casi cero, así que quedaría aislado. Y este voltaje sería igual a V sub I, igual que aquí. Lo único malo que aquí la corriente I0 la tiene que proveer, como esta corriente I0, como aquí no hay corriente, la tiene que proveer el amplificador operacional, que es la corriente de salida. Y generalmente los amplificadores operacionales trabajan con corrientes bajas. Aquí nos dicen: diseña un circuito de amplificador operacional para simular una fuente de voltaje controlada por voltaje de la figura cuando μ es mayor que 1 y parta de este simple configuración de amplificador, que es un no inversor, donde el voltaje de salida es 1 más RF entre RI por voltaje de entrada. Tendríamos la entrada V sub I. Fíjense que la entrada aquí está aislada, porque está tomado aquí por el positivo. Y la salida es esta, es 1 más RF entre R1 V sub 1, y queremos que sea igual a μ V sub I. Es decir, que μ es esto, lo que está entre paréntesis, y efectivamente, como esto es positivo, 1 más esto es siempre mayor que 1. Es decir, esto se cumple siempre que μ sea mayor que 1. Y en este otro muestra que el circuito simula una fuente de voltaje controlada por corriente o un convertidor de corriente a voltaje. Bueno, tenemos aquí la corriente de entrada. Vemos que V0 es directamente, como esto estaría a tierra, sería menos I1 RF. Si comparan con esto, que es menos RM I1, RM tiene que ser RF. Lo único detalle es que esto no está aislado, porque esta parte está aislada, pero a través del RF, V0 no, la fuente de corriente no está aislada de la salida, porque aquí estaría RF. Bueno, lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo vídeo.